Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a hacer una masterclass de construcción. Es decir, os voy a enseñar desde lo más básico, completamente de lo más básico, hasta hacer ya mega construcciones, hacer cosas ya más complicadas. No voy a añadir en este vídeo cosas que solo se pueden hacer en una season, es decir, solamente por alguna temporada porque sea algún fallo o algo, sino solamente las cosas que siempre se van a poder hacer para que sea válido para todo, para toda la season y para siempre, ¿vale? Así que comencemos. Lo primero que hay que tener en cuenta que en este juego, si queremos construir, tenemos que aprendernos pues las cosas que queremos construir. En mi caso, yo lo tengo todo aprendido, pero tendríais que ir aprendiendo cada cosita que queráis. Por ejemplo, si queréis poner un muro de piedra, un grupo de piedra, una base de piedra, tendréis que poner lo que es y aprenderos todo esto, si queréis poder ponerlo, ¿vale? Una vez sabido eso, hay que tener en cuenta que también para construir tenemos que tener en nuestro inventario los materiales para construir lo que queramos. Y ya con eso podríamos construir. En mi caso me pone que no puedo construir porque no tengo el material encima. Pero bueno, yo estoy en un servidor de pruebas y ahora ya sí que puedo construir. Entonces, ¿cómo se construye? Es muy sencillo. Pulsamos la B y tendríamos aquí los diferentes apartados. Si queremos hacer piedra, pues pulsamos por ejemplo la base, ¿vale? Y construimos. Esto, como veis, es bastante sencillo. Si queremos demoler, damos aquí y demolemos la base y nos da un porcentaje de los materiales. Dicho esto, podemos tener varias cosas para mover. Si os fijáis, cuando estamos construyendo, nos pone abajo derecha, nos pone diferentes opciones. Con la rueda del ratón, por ejemplo, se gira. Es decir, vosotros podéis girar una construcción cuando la vais a poner con el rueda del ratón. Luego, con la G cambiamos el ángulo, que no sé si lo estáis viendo arriba a derecha, que me cambia de 5 a 45, de manera de que, por ejemplo, ahora que está en 45, pues el ángulo es mucho más rápido al girarlo, ¿vale? Y luego tenemos dos botones especiales que es para subir y bajar la altura. Eso depende mucho porque casi esto es solamente con las bases bueno, mejor dicho, con los cimientos. Y en mi caso lo tengo puesto en las teclas que pone abajo, pero normalmente es con el más y menos. Es mejor que lo ajustéis a las teclas que tenéis. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues por ejemplo, pues para subir subir la altura del bloque y poder construir más alto. Es decir, si lo tenemos por defecto tendríamos una base así, pero si lo construimos como mayor nos deja, tendríamos una base así de grande. Y diréis, ¿para qué nos sirve? Pues por ejemplo, para tapar algo que es más alto. Tendríamos que usar menos paredes para ponerlas encima. Necesitaríamos menos paredes si lo ponemos el cimiento más alto que si lo ponemos bajo. Con este tema también hay que tener en cuenta que se pueden poner cimientos súper altos de una forma muy sencilla. Por ejemplo, si nosotros queremos un cimiento muy alto y tenemos una montaña cerca, nos podemos ir a la parte más alta de la montaña. A ver, tampoco os paséis porque hay un límite, pero nos podemos poner aquí, por ejemplo, y ir avanzando hasta el punto donde queramos hacer la base. Entonces, nosotros vamos avanzando. Y, por ejemplo, aquí yo haría la base. Si yo hago aquí la base, fijar la altura que llega a tener aquí. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí, mira, pues yo hago este cuadradito, lo pongo por aquí, que quede más o menos válido, ¿no? Vamos a ajustarlo bien, vamos a cerrarlo por completo. Y luego lo otro que ya he construido y que ya no me sirve para nada, pues lo borramos. Esto de aquí. ¿Esto para qué puede servir? Como digo, para obviamente es proteger más fácilmente lo que hay abajo, pero sobre todo es para cuando quieres proteger algo de calidad, gastar menos recursos, para cuando quieres proteger un proxy o incluso para guardar aquí un walker dentro. Así es más fácil prácticamente construir todo y hacerlo todo más sencillito, ¿no?
Bajo este punto también podemos poner, si queremos, por ejemplo, ahora cerrarlo, si, por ejemplo, si tuviésemos aquí algo importante que queriésemos cerrar, pues podemos poner directamente un techo. Entonces ponemos así techo y ya tendríamos la construcción protegida, ¿vale? Como veis es bastante sencillo, no hay que hacer mucho. Y así ahora mismo si yo tuviese aquí algo de calidad, esto parte de calidad ya estaría protegida. Y dice, a ver, pero es que yo quiero, a mí el techo no me cierra bien. Pues mira, tenemos con la rueda del ratón en este caso también se podemos rotar. Entonces podemos rotar el techo para que sea de esta forma. O por ejemplo, si queremos una puerta, que queremos una puerta que no esté tal como está ahora, la podemos inclinar un poquito y ahora ponemos un techo aquí, un techo, perdón, aquí, y ya está. Tenemos ahora mismo una puerta para entrar en el sitio sin levantar una altura, sin poner sin poner aquí paredes y demás. Entonces nos facilita que gastemos menos estructuras para cerrar algo. Luego, con las paredes también se puede hacer lo mismo, ¿vale? Con todos los objetos se pueden inclinar, se pueden girar. Pero luego, si os fijáis, yo cuando pongo algo, automáticamente se me pone en un punto. Para arreglar esto y ponerla donde nosotros queramos, ahora mismo la puedo poner, se marca siempre en un punto, podemos pulsar la R. Cuando pulsamos la R, veis que ahora ya no se fija automáticamente. Entonces, ¿esto qué hace? Que yo puedo girarla de esta manera y decir, pues mira, quiero una pared que haga esto, un triangulito así y otro triangulito así. Y ya tendría cerrado esto, por así decirlo. Lo mismo pasa con los techos. Los techos, por defecto, se van a poner ajustados a una pared. Pero, de igual manera, tú lo puedes quitar para que se ponga donde tú quieras. Es más complicado de controlar cuando no se ajusta solo, pero te permite hacer muchas más cosas. Ahora voy a enseñar cómo ajustar lo que son una zona para guardar cofres, muy común, una zona de cofres bastante común que se podría poner así. Vamos a ponerla aquí, vale, y aquí, vale. Yo voy a enseñar una manera que es como a mí me gusta y como está más organizado, aparte de que luego hay que destruirla cuando queramos cambiar los cofres. Y básicamente solo vamos a poder poner 2 cofres, pero va a venir bien y va a ser útil. En este caso, como veis, vamos a ponerlo así, como si fuese esto, así, esto fuese una base, ¿no? Más cerrado. Y en este caso, lo que voy a poner es, por aquí pongo un cofre. Este cofre se puede poner ya sin problema. Y hay 2 formas de ponerlo. Yo prefiero que se ponga, se haga como voy a decir, por la parte de atrás. Porque si lo hacéis por la parte de delante, es decir, si empezáis a hacer lo que voy a hacer yo ahora mismo, esto, lo hacéis por este lado, luego no voy a poder poner aquí objetos adelante, va a ser más complicado. Sin embargo, si lo hacéis por la parte de atrás, sí que vais a poder hacerlo. Lo que tenemos que es ponerlo por la parte de atrás y buscar el punto donde la inclinación del objeto que queremos poner sea para donde queramos. Que me estoy dando cuenta que, claro, como esto es una... Voy a hacerlo en otro sitio. Vamos a ponerlo... Vamos a subir una altura a todo. Porque me estaba dando cuenta que, claro, ¿no? A mí no se me guardaba ahí porque estoy en el suelo. Vale, vamos a hacerlo de nuevo aquí. Igual manera, no os preocupéis, es lo mismo, al fin y al cabo, ¿vale? Ponemos pared aquí y la puerta aquí. Para que me sea más fácil salir, ahora ponemos aquí esto. Vale. Ponemos el cofre aquí abajo. Ahí le vamos a poner giradito para que cubra toda la parte. Al fin y al cabo prefiero que sea así. Y aquí me voy a ayudar de poner un techo también para afuera.
Luego esto se destruye, se puede poner un techo de madera. Al fin y al cabo esta parte se va a destruir, ¿vale? Da un poco igual. No importa mucho de lo que pongáis aquí. Y ahora vamos a buscar el punto a que suba para ese lado. A veces es complicado pillar el punto. Ahí. Vale. Más o menos por aquí, por donde veis la mitad, le ponéis. Y ahora desde ahí ponéis otro acá. Comprobamos que este correctamente. Esto es más fácil, es más difícil con el tejado puesto. Pero ya como veis, ya tendríamos ahí eso. Ahora yo podría poner aquí los tejados. Podría poner aquí otro cofre encima. Hay que ajustarle correctamente. Que hay veces que los cofres se ponen muy altos y los tienes que incluso bajar. Vale, por ejemplo, ahora mismo el cofre este no entraría porque este le he puesto muy delante, ¿no? Entonces tendríamos que poner el cofre más hacia aquí para que no bloquee tan rápidamente esa parte. Y volvemos a poner otra vez esto. A ver, ponemos fabricación. Esto sé que es muy jodido y tarda un montón, pero bueno, al fin y al cabo es coger práctica y estar un ratito ahí enredando. Por ejemplo, ahora mismo yo siempre rompo el techo porque me cuesta menos, ¿no? Ahora mismo creo que ahí sí que entraría, vamos a comprobarlo. Voy a romper esto para que sea más fácil para mí. Al fin y al cabo, rompemos. A ver, ¿se podría poner un cofre debajo? Tiene que entrar los dos cofres perfectamente. En este caso, sí. ¿Se podría poner un cofre encima? Vamos a comprobarlo correctamente. Que hay muchas veces que desde el suelo no te deja. Entonces lo que te toca poner es una... Es, por ejemplo, romper como estoy haciendo yo. Y hacerlo desde el techo. O coger y poner otro cofre aquí encima, aquí, para subirte encima tú y poderlo. De esta forma, mira, ya tendríamos dos cofres metidos en un espacio bastante pequeño. Y esto ya se podría borrar. Tú esto lo eliminas y no pasa nada porque el otro bloque sigue estando ahí, ¿vale? El bloque que habéis puesto en medio se sigue sosteniendo con las otras paredes y no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a ajustar más este bloque. Se puede ajustar más, aunque es complicadillo, poniendo una pared, una puerta aquí. Para quien no lo sepa, las puertas tienen un problema y es que necesitan muchísimo espacio para ponerse. Es decir, cuando tú pones una puerta, te pide siempre un buen margen enfrente y detrás de la puerta para que no bloquee ningún objeto. Pero si pones primero la puerta y la pones abierta, ese margen se reduce muchísimo. Para que hagáis una idea, voy a borrar esto de nuevo. Ya habéis visto que no me ha dejado poner la puerta, pero ahora la voy a poner de otra vez. Vale, ya no hay nada. Vamos a poner la puerta aquí súper pegada. Y voy a quitarme todo lo que tengo encima porque tengo bastantes cosas encima. A quitármelo encima. Vale. Me vuelvo a poner un techo por aquí para que sea más fácil para mí. Y volvemos a repetir los pasos anteriores, ¿no? Vamos a volver a repetir los pasos. Con un suelo. Levantamos un poquito, a ver que pillamos el punto. Esto es pillar el punto, ¿vale? Vale, aquí la ha pillado. Era más o menos aquí. Y ahora hay que ajustarlo aquí. En este caso, por ejemplo, no me está dejando porque está muy pegado, pero me puedo ir más para atrás. Si lo hacemos más atrás, el tema de la inclinación nos va a dar más opciones a que sea más fácil colocarlo. A ver. Ajustarlo ahí. Y vale, me sigue pasando lo mismo, pero sí que lo podemos incluso... A ver. Ah, vale, espérate. Claro. Hay que abrir la puerta. Con la puerta abierta es más fácil. Vale. A ver si... hay un punto. A ver. Ahí, vale.
Como veis, ahora el margen es muy pequeño. Y yo puedo poner aquí un cofre ahí, directamente en la puerta. Y otro que lo voy a poner de arriba, que me va a ser más fácil. También aquí. Cerramos ahora el techo. Y mira lo que he hecho. En un espacio muy pequeño, pero demasiado pequeño, como veis, en un 1x1. Bueno, tengo dos cofres que sí que es verdad que son difíciles de acceder porque hay que colocarlos mejor, pero ya tienes dos cofres protegidos. Los puedes... Ahora mismo no sé por qué no me deja colocarles. A ver. Pero sí que se puede, ¿vale? Ya lo he hecho varias veces. Y lo único que, claro, estas cosas al fin y al cabo es cuestión de estar probando. Y sí que se tarda bastante tiempo, pero es cuestión de probar, ¿vale? Y como veis, bueno, ahora yo puedo hacer esto. Elimino todo sin problema. Listo. Esto mismo os lo recomiendo hacer con... Podéis poner lo que es lo que es el sobrante este que uso yo. Le podéis poner de madera mala, que es algo barato de hacer, ¿no? De esta que somos solo madera y fibra, y así no gastéis piedra o lo que queráis gastar. Y luego ya el otro en la estantería, por así decirlo, sí que habría que ponerlo con material bueno, porque hay veces que te encuentras una base que tiene todo muy bien hecho de piedra, por ejemplo, y luego lo que es la estantería la tiene, por ejemplo, de madera. ¿Qué pasa? Que si tienes la estantería de madera, como sobra aquí un poquito, pueden atacar a ese trocito y romperte la base, romperte lo que es la estantería y romperte lo que hay encima. Otra cosa es básicamente que hay que poner en todas las construcciones un cofre de mantenimiento. Os da un margen, pero en todas las construcciones hay que crear un cofre de mantenimiento y poner básicamente material para que no tenga decay. Si está en un servidor de custom, es decir, un servidor privado, posiblemente eso esté deshabilitado, pero te recomiendo mirarlo y que básicamente ir mirándolo cada X tiempo de que eso no tenga un cierto decay. Dicho esto, yo creo que ya tenemos lo que es las bases más o menos controladas, ¿vale? No es muy complicado hacerlo, como ya he enseñado. Y luego otra cosita, que cuando queréis coger y subir muchas alturas, sin usar bug ni nada, ¿vale? Se pueden poner hasta 4 alturas de piedra. En este caso, como lo estáis viendo, ya tenemos 4 alturas. Vamos a usar esto para que me sea más fácil subir. Si quiero poner otra altura, no me va a dejar. Pero hay un truquito, que es básicamente usar un techo y inclinarlo para arriba. No está completamente inclinado como si fuese una pared. No está completamente recto, si os fijáis. Pero sí que me viene muy bien para básicamente tener otra altura si quiero proteger algo que haya adentro desde fuera. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que algunas estructuras, por ejemplo, si ponemos... A ver, vamos a poner concrete, ¿vale? Si nos fijamos, tiene dos lados. Esto siempre hay que estar, ahí tiene que estar para afuera. ¿Por qué? Porque impide, bueno, no impide, pero sí joroba más el tema de subirse. Cuando está para afuera, hay veces que no te deja subirse y lo impide más. Es más difícil subirte para arriba. Por ejemplo, yo creo que con unas con las que más se nota es con la clay. Que en este caso tampoco se nota mucho, pero bueno. Básicamente, esto siempre tenerlo para afuera. Que es como más, por así decirlo, haría que impidiese se suba, ¿vale? Ponerlo por fuera. Como digo, no siempre ocurre, pero bueno. Y para verlo es bastante sencillo. Mira, lo podéis ajustar así. Normalmente, cuando estéis por dentro,
Mira, como se supone, es decir, siempre construir de fuera, es decir, desde la parte de fuera para adentro. Se puede ajustar, vosotros podéis ajustar si, bueno, si estáis así, mira, lo podéis más o menos viendo para qué lado va a estar eso. Pero bueno, no hay más que, por así decirlo, específico. Estas cosas de eso se nota principalmente en los muros de cerámica, perdón, de arcilla y de cemento. En los demás muros apenas se nota y vamos, no afecta nada. Por ejemplo, si nos metemos en la de pie, en la de madera de este estilo, vais a ver que es prácticamente igual. Sí que también tiene un pequeño cambio, pero es prácticamente lo mismo. ¿Vale? En este caso, mira, como veis es muy similar. Yo que tiene esta parte más por fuera. Básicamente, cuando lo que tiene más detalles va para afuera. Simple y sencillo. ¿Por qué? Buena pregunta. Pero normalmente a veces que los detalles estos bloquean según la temporada y según cómo esté construido. Dicho esto, no hay nada más que decir. Yo creo que ha sido un vídeo bastante largo, 20 minutos. Espero que os ayude bastante. Y bueno, también hay que tener en cuenta que esto va a venir bien para construir, pero al fin y al cabo la construcción, para hacerla correctamente, es estar un buen rato ajustando como quieres, que esté siempre al ángulo correcto y hacer construcciones bastante preparadas. Se puede hacer bastantes virguerías, hay cosas que se pueden hacer muy chulas y protegerlas de qué manera, que puedes atacar desde dentro pero no te pueden hacer nada desde fuera. Pero bueno, eso ya a lo mejor lo explico en otro vídeo. Yo creo que con esto ya os sirve. Dicho esto, espero que os guste el vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.